Bueno, pues otro viernes más. Este es un viernes muy especial porque vamos a tener con nosotras a una persona a la que yo quiero mucho y es la doctora María Madariaga. Así que vamos a llamarla ahora mismo. A ver si nos contesta. Ella es... a ver si ya la estamos llamando. En principio parece que sí. Y parece que se nos une. Aquí estoy. Muchas gracias por estar con nosotras, María. Hola, ¿qué tal? Evita, corazón. Pues les estaba contando que hoy tenemos el lujazo de tener con nosotras a una de las anestesiólogas a la que yo adoro, claro. O sea, ¿qué voy a decir Bueno, yo? pero porque me quieres mucho. Yo hago lo que Bueno, puedo. bueno. Pero bueno, es que no sé por dónde empezar a presentarme, porque los currículum que tenéis son brutales. Vale. Médico especialista en anestesiología desde el 2002, máster en tratamiento de dolor crónico desde el 2006, responsable de la unidad del dolor de la universidad, del Hospital Universitario Infanta Sofía en Sí. San Sebastián de los Reyes, responsable de la unidad del dolor en el H&M de Madrid, y Sí. uno de los proyectos más bonitos y que a mí me encantan es el proyecto divulgativo de Tu vida sin dolor, que es Justamente, un proyecto maravilloso. justamente. Cuéntame un poco cómo funciona Tu vida sin dolor, Mario. Bueno, pues Tu vida sin dolor nació en 2013, pues precisamente por esa falta de información que tenían, que yo veía que mis pacientes tenían en cuanto al origen de su dolor, qué podían hacer, qué tratamientos podían seguir y explicar un poco las técnicas que yo les ofrecía de una manera más tranquila, ¿no? Y que tuvieran un poco una idea de cómo era el trabajo que hacíamos en las unidades del dolor. En el Hospital Infanta Sofía es una unidad muy pequeñita. Ahora es multidisciplinar porque ya somos una rehabilitadora y yo las que formamos parte de la unidad, aparte de las enfermeras, por supuesto, pero es una unidad pequeñita, entonces teníamos una carencia de recursos enorme, con lo cual necesitábamos pues el apoyo de información sobre psicología, información sobre fisioterapia, rehabilitación, nutrición, sexualidad, en fin, un montón de palos que yo veía que en la unidad nuestra nos quedábamos muy cortos. Y pues así nació, pues realmente es una web informativa, divulgativa, si quieres, sobre todo un poco para dar a conocer un poco nuestro trabajo y ofrecer pues, lo que podamos hacer por cada paciente, ¿no? Porque luego cada paciente pues es un mundo y no todo el mundo, no todas las personas con dolor crónico tienen los mismos ni las mismas necesidades de tratamiento ni por supuesto los mismos resultados, ¿no? Tú eso bien lo sabes. Claro. No, no, desde luego. Es que esa web es una web maravillosa, o sea, es que tenéis de todo. O sea, ahora mismo, a nivel divulgativo de dolor, o sea, es que sois lo mejorcito de lo mejorcito. ¿Qué voy a decir Bueno, yo? tenemos muchas cosas que completar todavía y hay que meter más contenido, por supuesto, poco a poco, pero sí hemos intentado un poquito dar respuesta pues, a lo que veíamos que había más interés en redes para conocer y bueno, pues ahí vamos. Así que nada, sí, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Madre mía, es que tiene que haber más como tú. Si es que yo te clonaba, ya te lo he dicho. Te lo he dicho muchas veces, te Bueno, clonaba y te ponía una María no, Madariaga cada... pero vamos, Eva, que tu vida sin dolor, tú sabes bien que no es un trabajo solo mío, ni mucho No, menos. Aquí he tenido a Eduardo Machete, he tenido a Almudena Mateos, he tenido a Mirena Gobo, a Clara Berger, a Olga, a Javi, las farmas, o sea, quiere decir, yo tengo mucha ayuda y muchos amigos, buenos amigos, que se dedican también a ver dolor, como la mayoría de los profesionales sanitarios, y cada uno desde su punto de vista, pues ha aportado pues muchas cosas, ¿no? A la web, o sea, pero que no es mía, que nació no, con no, esa no. idea, pero aunque la coordino, yo creo que la gracia que tiene es que no es la visión de uno solo, porque siempre se queda corta. Y por eso yo creo pues que tiene el éxito o ha tenido el éxito que ha tenido y ha cubierto esa necesidad informativa que tenían los pacientes en un momento dado. Y los profesionales, porque a veces
entras para ver qué hacen, que es una rizolisis, o qué puede aportar la nutrición en un paciente con dolor crónico, ¿no? En fin, No, 200 no, cosas. Bueno, es maravillosa, o sea, es que es una web maravillosa, tanto para pacientes como para profesionales. Ya sabes que la formación bueno, yo es que sabes que soy una apasionada de la formación, tanto para profesionales como para pacientes. Yo la defiendo a capa y espada, porque creo que sin formación y sin información no vamos a ningún sitio. totalmente. Tanto vosotros como yo. Y como antes estábamos comentando, tú y yo en la preparación, pues realmente yo creo que hay mucha diferencia. O sea, que si los pacientes tenéis necesidad de información, esa necesidad, ese hambre de saber de qué me pasa, porque te va todo en ello, ¿no? Es tu vida la que ha cambiado y tienes que saber qué puedes hacer. Y bueno, pues los profesionales vamos un poco más al tran-tran. O sea, no, sí, hay profesionales con mucha energía, con muchas ganas, pero otros todavía no ven esa necesidad de saber, de tratar el dolor, cada uno desde su parcela, desde su punto de vista y desde sus capacidades para ayudar a los pacientes con dolor crónico. Esto, a ver, va cambiando poco a poco. Y cada vez hay afortunadamente más conocimiento, sobre todo con los jóvenes, que ahora dentro de la Sociedad Española del Dolor he tenido oportunidad de conocer unos cuantos ya, y la verdad es que es alucinante, pues son súper jovencitos y los tíos tienen claro, ellas y ellos, bien, formarse, todo lo que, bueno, han aprendido un montón de cosas en la residencia y no tienen miedo a preguntar. Entonces, yo sigo teniendo esperanza en el futuro, Eva. Yo creo que el futuro que nos espera tiene que ser necesariamente mejor. Y yo creo que el tratamiento del dolor será mejor cuanto en unos años probablemente asistamos a un cambio importante. Nos acordaremos de esta época como una época un poco oscura todavía, yo creo. Jo, mira, qué alegría me das. O sea, Yo creo que nosotras, si te sí. soy sincero, formamos esto también igual, en plan web divulgativa. O sea, en plan, o sea, agrupación de pacientes, bueno, asociación, próxima asociación divulgativa, porque nos dimos cuenta de que los pacientes necesitaban tener la información directamente de vosotros. Porque yo te puedo contar muchas cosas, pero realmente te voy a dar mi punto de vista. Y mi punto de vista no es el punto de vista clínico, sino el de una paciente. Lo que me va a mí bien, probablemente no le vaya bien a todo el mundo. No, Entonces, no, sois vosotros totalmente. los que tenéis Bueno, que pues como opinar. comentabas con Carlos, ¿no? Que tu percepción del dolor, tu dolor crónico, probablemente no tiene nada que ver yo no sufro dolor crónico, pero si lo sufriera, no sería igual, ni respondería igual a los mismos fármacos, ni a las mismas técnicas, ni a los mismos tratamientos, ni lo viviríamos igual y tampoco nos va a impactar igual nuestra vida, ni nuestra personalidad, ni nuestra manera de ser. Porque cada uno es de una manera y el dolor es tan distinto como las personas, ¿no? Exacto. Entonces, así es. Difícil. El campo de dolor es muy bonito, Pero muy muy complejo. satisfactorio poder ayudar, pero es duro, duro cuando no va, fracasas. Bueno, es difícil para alguna vez que comentando con vosotras es como bueno y tal. Y yo, bueno, a ver, hay días y días, no todos los días son buenos. Hay días que piensas que ¿para qué te metes en esto si nada funciona, ¿no? Tú también te hundes un poco como profesional. Hay días que dices, bien, todo guay, la gente está fenomenal, yupi, qué bien. No. Eso es que no era dolor crónico, era un dolor agudo. A Era ver, otra es que cosa. yo siempre digo que cuando mejoramos un poquito, pues para mí yo mejorar un 20% en mi dolor me voy de fiesta, o sea, ya lo tengo súper Hombre, claro, es que ya lo sabes. un 20% está muy bien, me va. Un 20% A ver, está... mejorar 6 meses en un 20% en mi dolor, para mí es irme a andar De manera tranquilamente y no me persistente, un siento muy mal. 20% es una pasada. Nosotros hablamos de un alivio significativo, exitoso, un alivio de un 30% en un periodo de tiempo corto, medio. Hablamos entre 3 y 6 meses. Para nosotros eso es ponernos la medalla. O sea, es you make my day. O sea, tú sales de la consulta sabiendo que tu paciente, que puede ser uno de los 20 que has visto, que te dice que ha mejorado un 30% y le pinchaste en octubre y se me saltan las lágrimas. A mí de la emoción No me de, extraña. de un 30%. Y claro, otro que me vea dice, oh, tía, pues un 30% es una mierda. Y yo, no, perdona, una mierda depende para qué. Es que para dolor crónico bajar un 30%
es efectivamente poder pasear o poder concentrarte en otra cosa, poder estudiar, poder aguantar más ratitos sentada mientras comes o cenas con tu familia. O sea, son diferencias razonables. Poder dormir, son Bueno, cosas es que que... eso lo de poder dormir, bueno, esto lo hemos hablado muchas veces cuando tú me veías y tú decías que no duermo, o es que no tal, o es que tal. Bueno, es que como yo me desahogo contigo, pues esto ya todo mi periplo ya te lo sabes. Pero un 30% a mí me permite, mira, un 20% a mí me permitía irme a andar, de compras, o sea, irme de compras, o sea, ole, que es que yo ni me lo creía. Irme a comer fuera, poder sentarme en una silla plana, que parece una chorrada, ¿no? Porque no tenía que ir con un Sin cojín cojín cuádruple de látex, así, eso. así ortopédico y aguantar con mis amigas tomándome un café. O sea, eso es una maravilla. Y claro, eso es de tener que pasar primero por quirófano para hacer una técnica intervencionista, de esta de ven aquí que vas a estar 12 horas conmigo. Pero bueno, la gente que no tiene dolor crónico no entiende que 20% para nosotras incluso puede bajarte un poquito la medicación y no pasarte el día diciendo, parezco, no Un sé lo que pasa. zombie. Sí, sí, ser un zombie. Y que ser... Bueno, yo me he llegado a encontrar, lo último ya lo comentaba con mi compañera, lo último normal que he encontrado ha sido el bote de mermelada en el congelado. Lo normal. O sea, en mí lo normal. Pero bueno, oye, María, ¿qué es una unidad de dolor crónico? Porque, bueno, una unidad de dolor. Hay gente que piensa que la unidad del dolor es el sitio este donde te vas y te van a solucionar la vida. ¿Eso es verdad? Porque, Ojalá, ojalá. A ver, realmente se hace lo que se puede, pero y por desgracia, pues no siempre podemos hacer un tratamiento tan completo. Las unidades de dolor idealmente deberían estar formadas por lo menos por 2 o 3 especialidades diferentes de profesionales sanitarios que estudian un caso de dolor, diagnostican y tratan un paciente con dolor crónico. ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo le pasa? ¿Por qué le pasa? ¿Qué podemos hacer por él o por ella? Entonces, ese es el objetivo de las unidades del dolor, tratar el dolor, tenga el origen que tenga. Entonces, eso está muy bien en teoría, pero en la práctica, a nivel asistencial, es pesado, porque las listas de espera son largas, porque el dolor crónico está a la orden del día, y porque ¿quién no se va a beneficiar de una valoración multidisciplinaria? Todo el mundo, Eva. Entonces, claro, dolor crónico hay en todas partes y la sanidad pública y te diría también la privada, también hay mucha demanda de tratamiento del dolor crónico. Entonces, en las unidades del dolor tratamos de abordar el dolor de maneras diferentes, intentando que el paciente mejore lo máximo posible de una enfermedad que es el dolor crónico, es decir, que es una enfermedad por sí, per se, tenga el origen que tenga, y una enfermedad, como digo, que además tiene un pronóstico sin tratamiento dirigida, tiene un pronóstico a empeorar. Es decir, lo único que va a hacer el dolor crónico es minar tu calidad de vida y hacerte una persona miserable, pequeña. Entonces, como no, claro, muchos pacientes me dicen, pero esto solo es paliativo, ¿no? Y yo, bueno, ¿y a qué vienes aquí? A que te quitemos los síntomas y que te ayudemos con tu calidad de vida. A lo mejor no te curo el origen del dolor, pero si tú has llegado hasta aquí es porque no hay otra opción curativa al alcance de otros compañeros profesionales. Estás aquí porque hay que intentar quitar el dolor porque la causa no podemos cambiarla, por lo que sea. Porque sea algo congénito, porque sea una lesión establecida, una secuela y ahí quedó. Entonces, tenemos un trabajazo por delante y luego trabajar en equipo es difícil. En las unidades del dolor más habituales, que son de un solo especialista, que generalmente es un anestesiólogo o un médico rehabilitador, generalmente en los hospitales, lo que se hace es intentar trabajar en equipo, que el profesional que lleva la unidad pueda derivar en un tiempo razonable, pues a psicología, por ejemplo, que en un hospital público habitualmente hay que pasar primero por psiquiatría para valorar si tiene una opción de intervención psicológica, mandar a la rehabilitación, que generalmente ahí la fluidez es importante, gracias a Dios, con rehabilitación. En general las relaciones suelen ser muy buenas y la relación fluida, pero siempre marcada por la lista de espera, no nos engañemos. O sea, al final
En fin, ahí hacemos lo que podemos por el paciente lo antes que podemos y de una manera lo más eficiente que podemos. Al final, mucho en las unidades de dolor en los hospitales públicos, mucho tratamiento farmacológico, lo que se puede, tratamiento intervencionista y todo lo que podamos dar de información a los pacientes para que intenten acortar plazos y buscar alternativas por su cuenta en la medida que puedan, que no les da el sistema de salud, porque es así. Entonces, pues es un poco lo que hacemos en la unidad del dolor. No sé si a lo mejor me he ido un poco por las ramas. No, no, lo has explicado genial. Pero, y entonces, exactamente, ¿qué es un anestesiólogo? Porque el anestesiólogo es una de las, toda esa maquinaria que se mueve, dentro de Nosotros, toda esa maquinaria, vale, el anestesiólogo es una parte de esa sí, sí, máquina que es esté en una movimiento parte. Lo que continuo, ¿no? pasa es que el anestesiólogo, como dentro de las unidades del dolor, somos los que hacemos las técnicas intervencionistas porque venimos del quirófano. Entonces, nosotros nos hemos formado como médicos que duermen, que anestesian a personas para someterse a intervenciones quirúrgicas y despertarlas y llevarles a una reanimación y realizar los cuidados que necesitan para volver a su vida anterior, ¿vale? Más o menos. Ese es nuestro trabajo. Entonces, dentro de este trabajo están las técnicas de anestesia regional, local y regional, que lo que te permite es bloquear estructuras nerviosas con el objetivo de que alguien pueda manipularlas sin dolor. Si nosotros aplicamos parte de estas técnicas y las modificamos para reducir la inflamación y el dolor de estructuras nerviosas, entonces llegamos a la realización de los bloqueos nerviosos, que es exactamente esto. Bloquear es reducir o anestesiar o interrumpir la conducción nerviosa de un grupo de neuronas, de un grupo de un plexo, de un ganglio, de una estructura inervada para que deje de doler. Y sobre ese bloqueo con anestésicos y con antiinflamatorios podemos aplicar también otros fármacos u otras técnicas que digamos que nos ayudan a mantener ese bloqueo funcional más tiempo, como es la radiofrecuencia, generalmente radiofrecuencia térmica, radiofrecuencia pulsada. Cuando hablamos de una modulación, técnicas neurolíticas que están un poco abandonadas con fármacos neurolíticos como alcohol y fenol y las técnicas más modernas que son las de neuroestimulación. Los neuroestimuladores son el último paso de lo que es el intervencionismo sobre la estructura nerviosa. Ya no la anestesiamos ni la desinflamamos ni la lesionamos con corrientes ni con nada, sino que aprovechamos su presencia para aplicar una corriente que bloquee la conducción de dolor a ese nivel. Entonces el paciente percibe menos dolor, la teoría de la puerta de entrada, porque tú aplicas un estímulo agradable de tacto, pues una parestesia, un hormigueo, un zumbido. Entonces ese zumbido sobre la zona de dolor hace que tú dejes de percibir el dolor tan intenso, lo percibes, pero no con tanta mala leche, no con tanta intensidad. Se No sé si engaña. le Te engaña. engañas a ti mismo. Son trucos, o sea, buscamos trucos para evitar que el cerebro integre la percepción, la nocicepción que recoge de todas las estructuras nerviosas. Entonces vamos tratando para que el cerebro, poco a poco, que hay estudios súper bonitos de resonancia magnética funcional, que donde se ve claramente cómo los circuitos de dolor y depresión que están muy unidos en dolor crónico, vamos, que son prácticamente los mismos en dolor crónico, que aparecen con el dolor y generan afecto negativo, cuando bloqueas el dolor un tiempo, empiezan a bajar, dejan de funcionar, empiezan a volverse menos importantes. ¿Eso qué pasa? Pues que el paciente, al percibir menos dolor, está a otras cosas, sencillamente, y está mejor. Entonces, claro, ¿estos truquillos valen? Yo creo que sí. Hay muchos pacientes que tienen dolor crónico, pero muy benigno porque apenas tienen lesión, que con un par de técnicas 3 tiran. Otros pacientes, pues no, porque tienen una lesión más establecida y con esto lo que hacemos es ir dando pequeños alivios, son como vacaciones de dolor. Mejora un tiempo, luego vuelve el dolor. Puedes aplicar, vuelve el dolor y así. ¿Qué dices, Me ha Jolín? gustado eso, ¿eh? De vacaciones del dolor. Me lo voy a Vacaciones del apuntar. dolor. Eso me lo Yo, contó un paciente uruguayo del Hospital Infanta Sofía, encantador, que llevo tratándolo un montón de años, hace por cierto un montón que no le veo, y él me decía, no, yo le decía, pero ¿por qué sigues viniendo?
Pues yo no entendía que él se quería, yo no le veía tan mal. Entonces yo no entendía por qué se quería infiltrar y yo decía, pero ¿por qué sigues viniendo? Y él decía, pero ¿cómo no voy a venir? Si cada vez que me haces una técnica yo tengo vacaciones del dolor. Y aquello se me quedó grabado. Y dije, Vaya, pero si te mejoro 2 meses, no más. Y dice, da igual, pero son vacaciones. Como el se ha tío jorobado, diciendo, pero muchacha, que sí que me ayuda. claro. Hasta que tú no te pones, es que, si te decía Carlos, es que no nos podemos poner en vuestro lugar. El día que estemos en vuestro lugar estaremos jorobados, pero podremos entender muy bien cuál es la necesidad de alivio que tiene un paciente con dolor crónico. Sí, a ver, Gracias. yo es algo es algo que además hablo mucho con mis intervencionistas, que además conmigo se parten, porque, bueno, tú sabes que yo llevo haciendo bloqueos cerca Un de 6 años, montón. sí, son casi mensuales, y conmigo se parten, porque es como es como yo para mí es como ir a tomarme un café al hospital. Bueno, A ver, tampoco. es un café No muy deja de ser doloroso, tampoco, vamos, o sea, no deja de ser una técnica. Yo entiendo el pánico escénico cuando el paciente entra en quirófano, aunque te vea a ti. Yo entiendo ese estrés, esa ansiedad de espero que hoy no pase nada, porque al final no dejan de ser técnicas que si las hacemos en quirófanos por algo, las hacemos en quirófano con ya, cuidado y las ya hacemos en María, pero ¿sabes? quirófano con una monitorización, Claro, con pero un campo estéril, con todo organizado para que no haya ningún problema, claro. claro, Pero, pero tú sabes lo que es el alivio de que dices, tengo que estar aquí pasando por este estrés, porque es un estrés emocional, o sea, te tienes que preparar total, 2 días antes, en plan, tengo que ir, me voy a tal, porque tu cuerpo cambia porque es un estrés emocional. total. Tú te preparas porque tienes que ir, pero es que estás fastidiado 2 días después, porque acabas hecho polvo 2 días después, o yo Sí, incluso, sí, y a hay veces más de veces 2 días, Eva. sí, Y a bueno, yo he veces estado hasta un estás mes una metiendo la semana y 2 y 3 jorobado. Yo he Hasta que estado no. hasta un mes en la camita muy a gusto y sin poder. Sí, sí, sin poderte Pero, mover. O sea, eso exacto, pero poca broma. sí, sí, o sea, eso, pero si funciona, son 2 o 3 meses, que era lo que yo te decía, que es como, si me funciona, es que me puedo ir a sentar en un banco, Ya, en un banco de la calle. O ya. sea, que es que no tengo que llevar no tengo que, o sea, yo es que ahora mismo estoy sentada encima de mi cojín, que es que encima yo ya me hago fundas a mi cojín. Me compro telas chulas y me hago fundas a mi cojín. O sea, para la gente eso no entiende que son situaciones surrealistas. Es que yo he ido a comer a un restaurante y me he tenido que llevar mi funda y mi cojín. Yo me monto en un coche que no es el mío, A ver, porque mi coche es, para voy a llevar alguien mi que no cojín. tiene dolor, eso no lo entiende. Y dice, bueno, ¿qué más te Claro, da? Pues da igual sentarte en un banco, sí. Es poco probable que te tengas que sentar en un banco. Ya, pero ir todo el día pensando dónde me puedo sentar y dónde no, no da igual, porque es un trabajo más para evitar un dolor que ya tienes y que no quieres empeorar. Entonces, claro, y además es como no puedo hacer un trayecto muy largo, lo primero porque me fatigo, porque tengo endometriosis y fatiga crónica. Entonces, no puedo hacer un trayecto muy largo y tiene que haber un banco para que yo me pueda sentar, pero claro, tiene que haber un banco y encima me tengo que ir. Si me entretengo mucho, me paro con alguien, tengo que llevarme en la mierda de cojín. O sea, tienes que planear cada es salida que haces. difícil. Yo, la verdad es que yo os admiro mucho y vamos, en vuestro lugar yo creo que sería una paciente horriblemente mala, Pues porque no mira, tengo. créeme que yo soy la persona más querida del mundo y si yo lo llevo bien, tú lo ibas a llevar mejor que yo, seguro. Yo, Porque además me conoces de hace muchos años y sabes que soy una quejita, que me quejo por todo. Y si no me quejo ya me invento. ay madre. Es verdad. Oye, Pero ¿qué quieres estoy viendo que...? comentarios, Eva, Es que yo no de lo gente veo. que nunca está en la unidad del dolor y que está alucinando que exista esto y que nadie se lo haya explicado nunca. Sí. Era lo que yo te decía antes cuando estábamos preparando esto, que me parecía muy importante que estuvieras hoy con nosotras, porque hay gente que no sabe que el trabajo que podéis hacer y en qué nos podéis ayudar. ¿En qué crees que puedes en qué crees que puede ayudar una unidad del dolor a gente como nosotras, gente como yo? O sea, cuando tú me conociste,
y fíjate, bueno, acuérdate cómo me conociste, que era un cacho de carne con ojos por ahí andando. Eh, Claro que no, eh, ¿En claro qué que no. crees? Sí, bueno, pero es que estaba, cuando me conociste Yo, estaba ya muy mal. sabes, yo te hubiera llevado, pero yo te hubiera sacado el 12 rápido, pero vamos, ya sabes. Ya, ya, pero que sepas que no me llevas porque no hay manera de llegar. O sea, porque lo estoy intentando de todas las maneras posibles. Por la pública Pero es muy está haciendo, difícil, Eva. Por la pública es ya, muy ya, pero, difícil. pero, pero que, créeme que lo estoy intentando y ya casi lo tengo conseguido. Pero estamos en ello. No, Porque aquí llegar a sigo. ti, en Bueno, fin. llegar, Pero bueno, llegar a cualquier especialista en dolor es una odisea. O sea, sí. es R que R y venga y dale y ahora que me vea y venga. O sea, quiero decir, no es nada fácil hacer un No. cambio, nada, para nada. Y más en nuestros casos que son muy difíciles. Pero ¿qué crees que puede hacer un anestesiólogo como tú por una enferma con endometriosis como yo? O sea, si yo llego a tu consulta, aparte de quitarme toda la medicación, que eso ya tengo claro que lo haría, y ya me lo estoy haciendo yo, ¿qué es lo que harías? Es que como nos conocemos ya sé lo que opinas. Pero las Bueno, demás pues no. lo primero es estudiar contigo y que me cuentes bien cuál es el foco principal del dolor, dónde te duele, cómo te duele, qué características tiene el dolor, cómo se alivia, si se alivia y qué utilizas. Perdona que te corte, pero es que Pan y Pepinillo me nos está diciendo, llegar a María es como alcanzar el K2. Yo creo que es lo único que he visto ahí, porque como está en verde, Ya y acabo otra de nos dice que verla en su también, yo hospital llegaba, por favor, Colín, que tampoco es así, que es no. que es súper complicado, de verdad, o sea que nosotros nos dice que su unidad del dolor tiene una demora de 7 meses. O sea, es que las unidades del dolor estáis petadas. Bueno, a ver, este año de la pandemia, Eva, de pacientes de mi área, normales y corrientes, y muchos de ellos urgentes, llevamos ahora mismo en lista de espera, sin hacer todavía, en el mes de enero llevábamos más de 1.100 pacientes, porque se han cerrado los quirófanos de la unidad del dolor desde el mes de marzo. Ya teníamos una demora de unos 500, entonces ya, con todo lo que ha habido, y eso que hemos visto muchas menos consultas, por lo tanto, hemos acumulado menos. Pero 1.000 y pico, o sea, y acabamos de empezar ahora con los quirófanos, quiero decir, con los intervencionismos otra vez, que estamos pegándonos me estoy pegando unos palidones importantes. Pero claro, ¿qué vas a hacer? El día que tienes No. quirófano a muerte. O sea, y vienen pacientes que haces que no que firmaron el consentimiento hace casi 2 años, que tienen lo que tenían más otro foco y tal, y luego o les han puesto Sintrón y no lo sabían, y se presentan con Sintrón, y tienes que cancelarlo y dejarlo para el siguiente. Bueno, un follón, un follón, un follón, de verdad, que voy con ansiedad, voy No, como, pues, a ver qué me encuentro. Porque hace no, 2 años que no les ves, si es que han firmado el consentimiento hace 2 años. Entonces, hay gente que se mantiene parecida, no, estoy igual, pues fenomenal, estupendo, pero otros no, y otros tienen otras cosas. Y claro, como loca, lo metes al quirófano, checklist, y te sales al ordenador a mirar si no ha habido nada nuevo, chequeando bien alertas. O sea, de verdad, es un sin vivir. O sea, qué estrés, por favor. Qué estrés. O sea, estábamos hablando de que harías lo que es una anamnesis, que eso me lo explicaste muy bien, cómo elaborar el historial en un paciente. Sentarte, claro, hablar con el paciente, preguntarle dónde tiene el donde dolor, duele, cómo está. lo más importante es donde duele, va el patrón de dolor, para valorar si es un dolor y valorar si es un dolor somático visceral, somático musculoesquelético, ¿vale? Perdón, nociceptivo visceral, No sé si nociceptivo somático, quería decir, neuropático o mixto, que son los 4 tipos de dolor, muy básico, 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 pero es lo que más o menos tenemos que valorar. Entonces es muy importante cómo hable el paciente, o sea, el vocabulario, la manera de, o sea, dar tiempo al paciente para que se serene, porque claro, lleva mucho tiempo esperando la consulta, viene con dolor, son 200 cosas que es que no estás en tu mejor momento y tienes que explicar lo más importante, que es tu dolor. No es nada fácil. Y luego tú de eso lo tienes que integrar y sacar tus esquemas mentales de inervación y de qué le puede estar pasando. Utilizas pruebas de imagen que son muy útiles, porque claro, a veces son dos dolores iguales, pero
luego las resonancias, las pruebas neurofisiológicas, las valoraciones por parte de, en vuestro caso, por parte de ginecología, los tratamientos ensayados, las cirugías. O sea, después de una cirugía, ¿qué ha pasado? ¿Qué te han hecho? Pues me han hecho una histerectomía o me han quitado un endometrioma y tal, y por la paroscopia, pero sí, me queda alguno. ¿Y dónde? Y no lo sé, porque es que es difícil. Entonces, al final, tú intentas ayudar al paciente con un esquema de dolor con el que tú te haces una imagen, una idea de qué es lo que está pasando y cómo tratar ese dolor. Entonces, generalmente, un dolor generado por endometriosis pura, con un estado inflamatorio crónico con reagudizaciones, generalmente nos tiramos sobre todo al bloqueo visceral, al bloqueo de los ganglios simpáticos, hipogástrico superior, hipogástrico inferior o hipogástrico distal, que es el Lippard o Walter, que sabes que son bloqueos que se hacen a nivel de sacro. Son técnicas de bloqueo visceral, pero no todos los pacientes tienen siempre dolor visceral. A veces son dolores con una inervación muy concreta por atrapamientos nerviosos, por ejemplo. Entonces puede haber un atrapamiento del pudendo o inicialmente fue un endometrioma, después de varias técnicas o procedimientos ha sensibilizado toda la zona y tienes un dolor en la zona de la compresa, desde el ano hasta adelante, hasta el clítoris, y duele todo de un lado o de otro, y tienes una sensibilización, a lo mejor en vez de un bloqueo a nivel del plexo nervioso simpático, puedes mejorar más con un bloqueo somático, pues una radiofrecuencia, por ejemplo, de ganglios sacros, o con un bloqueo de las ramas distales del pudendo a nivel interglúteo, o incluso en el propio suelo pélvico. O sea, hay varios procedimientos, hay bastantes procedimientos que se pueden realizar, pero a veces no hay un territorio muy claro de dolor y a veces el dolor cambia. O sea, cuando el Sí, vale. dolor cambia, estás jodido. Como médico, es como, ¿qué le hago? Entonces, tienes que preguntar al paciente, ¿pero es el dolor peor, el dolor de siempre, el dolor, cuál es tu dolor? Para saber cuál es el circuito y luego te ayuda mucho ver al paciente más de una vez al año, porque claro, si tú ves al paciente una vez al año me dirás qué mierda de tratamiento le estás ofreciendo. O sea, ¿qué Hombre, esa es seguimiento, otra. qué seguimiento de mierda? O sea, Pero es lo normal, ¿eh? O sea, nosotras nos ya, ya, quejamos siempre de que si tú a mí me ves una vez al año, pues es que no me puede... De todas maneras, hablando de dolor, es una cosa súper rara. Yo hablo con muchas pacientes que se hacen bloqueos, porque evidentemente yo ya soy experta en bloqueos, y lo habrás oído mucho. O sea, a mí cuando me bloquean una zona, parece que se despierta otra. sí, Es como, pero eso es porque tienes un dolor que produce una sensibilización central y es, periférica. Claro. exacto. Entonces es como, a ver, yo además a los anestesiólogos les vuelvo loco, porque es como, no, este ha funcionado. O sea, lo que me has hecho ha funcionado, pero yo no sé por qué me duele en otro lado. O sea, que lo que me bloquea funciona, pero que es Y que lo otra cosa, llevamos, y lo llevamos fatal. Yo, sí. o sea, lo O llevo sea, fatal, doy por hecho que yo a mí me da mucha pena. pero no por vosotros, porque yo sé que vosotros estáis deseando mejorar y nos contáis, probablemente incluso que estáis mejor de lo que realmente estáis. Seguro, para animarnos. Pero, Claro, yo lo hago, ¿eh? Yo soy la primera. pero es una rabia, de verdad, es como, pero ¿cómo no se te ha quitado? Es imposible, pero si tú lo he hecho fenomenal, si la imagen quedó genial y te portaste estupendo y salió divino, no me digas que no te ha mejorado ni un mes, no, nada, cero. Por favor, ¿has hecho algo este mes? No, no he hecho nada, la vida normal, no he cambiado nada. ¿Has cambiado algún tratamiento? No, tampoco. ¿Has ido al fisio por echar la culpa a alguien? No, tampoco, no. Que es que no funciona, que no va. Entonces, empiezas ya a buscar alternativas. Es verdad que al final, cuando no es una técnica, es otra, pero te diré que hay pacientes que tengo claro que van a mejorar y no hay manera. O sea, y bien Sí, eso hecho te y iba a decir. repites, lo intento de otra manera y con catéter, sin catéter, con radiofrecuencia, sin radiofrecuencia, no, y no va, y no va, y la pobre ya no sabe cómo decírtelo. Y aparte, y no solo en la pública, porque en la medicina pública os vemos muy poco, pero en la medicina privada sí os podemos ver más. Y por la medicina privada, que tienes toda la facilidad para tratar al paciente,
no lo consigues. Y no. Y es como, pero de verdad que no has mejorado nada, nada. Ni un poco. Ni un mes, nada, cero. Esto no me va. Claro, entonces te das cuenta que en realidad tienes que tirar, entre otras cosas, de medicación, que es inevitable, ¿no? Que es una de las cosas que me preguntabas, que si era más eficaz la medicación o las técnicas. Pues hombre, depende de cada paciente. A mí me gusta siempre intentar todo lo que no sea farmacológico, porque lo farmacológico se va a quedar para toda la vida. Entonces, cuanto menos carga de fármacos podamos tener, mucho mejor. Dentro de que el paciente, dentro de que el intervencionismo, insisto, no está exento de riesgos y hay que sopesar bien, porque al final, o sea, puede ir mal. Es decir, o sea, que no quiero transmitir que el intervencionismo es la panacea, no hay nada que sea la panacea, ¿sabes? Entonces, mira, aquí hay una pregunta de Alicia, dice, ¿qué tal el neuroestimulador? Pues Alicia, has dado el dedo en la llaga, porque el neuroestimulador, que antes he contado un poquito cómo funciona en teoría, que es bloqueando el dolor sobre una estructura nerviosa que funcione, que esté bien, que no esté dañada, y que nos ayude a engañar al dolor con una sensación agradable, pues en el dolor pélvico crónico tampoco te creas que está muy conseguido. Cuando tenemos, por ejemplo, la estimulación de ganglios sacros, que es un poco la técnica más indicada para dolor pélvico crónico, sobre todo cuando es inferior y coge la zona del periné, la zona de la compresa, ¿no? Lo que va del ano al clítoris, toda esa zona. Pues aunque esté bien puesto el cable sobre el ganglio S3 bilateral, para dolor pélvico a veces hay que retirarlo porque no siempre da buen resultado. Es decir, a veces incluso empeora y hay que apagarlo. Y sin embargo, ese mismo estimulador puesto para un paciente con incontinencia va fenomenal con otros programas, ¿vale? Pero que tienen una pérdida de esfínter por otros problemas, no tienen dolor, sino pérdida de control de las heces, digamos, ¿no? Y de la orina, sobre todo de las heces. El estimulador va fenomenal, ayuda mucho a la continencia, estimula muy bien el esfínter y el paciente puede controlar, que para ellos es media vida. Pero para dolor crónico, claro, pero para dolor crónico es que el dolor visceral con estimulación depende. Hay muy buenos trabajos y muy buenas experiencias también, pero se hace muy poco de la estimulación epidural sacra en línea media retrógrada. Desde, digamos, desde la zona, es que no tengo el esqueleto, pero bueno, desde la zona lumbar a sacra, en sentido retrógrado, con el cable en línea media, quedaría, en vez de por fuera por los S3, en la línea media. Bueno, es otro tipo de estimulación que se hacía antes, cuando no existían los electrodos para ganglio, que parecía bastante efectiva, sobre todo cuando era dolor endoanal, dolor rectal, tenesmo. Lo que pasa es que técnicamente es más complicada y yo he visto muy poca gente que lo haga bien, porque es difícil, porque hay que pinchar en sentido retrógrado y te chocas con el hueso y es difícil. Entonces, conozco 2 profesionales que lo hagan muy bien con garantía y a veces no son los que mejor he visto, por ejemplo, para dolor, sobre todo del territorio coxígeo, anal, endoanal, pero insisto que no todos los sitios lo ponen y no todos los profesionales lo sabemos poner con garantía. Es que el problema es que son técnicas complejas, no es fácil, no todos los profesionales saben hacer todo. Entonces, es que eso te iba a decir yo, cuando te encuentras con un profesional que te ofrece ponerte, ya no ponerte un neuroestimulador, porque eso ya estamos hablando de bueno, algo podría ser que te lo y ofreciera, bueno, Eva. sí, sí, ya, no, sí, no, a ver, si a mí me han ofrecido el oro y el moro, si ya sabes que yo cuando dudo Claro, hablamos, claro. pero ¿cómo identificamos a ese profesional? Porque es muy complicado, o sea, nosotros llegamos a un médico y nos dice, vamos a hacer, acuérdate de cuando me hicieron a mí aquella técnica de me quiero morir, he estado un mes entero en la cama y todavía, bueno, es que todavía tengo las cicatrices queloides, ya que es maravilloso, ya que es maravilloso bloqueo.
¿Cómo lo Vale. identificamos? Porque, Mira, también Rosalía está preguntando, ¿y cómo podemos saber si nos están ofreciendo las técnicas más adecuadas? Uf, a ver, Rosalía, eh, buena pregunta. A ver, si tienes muchas dudas, escribe a tu vida sin dolor y te lo digo, pero es mi criterio. No siempre tengo la razón y no conozco tu caso. Entonces, te está viendo un médico en una unidad de dolor por cabeza, ninguno nos vamos a complicar la existencia ofreciendo algo que no sepamos hacer. Es decir, a ti te van a ofrecer lo que el equipo médico sepa hacer y haga con soltura. Y lo que no sepa hacer, no haga con soltura o vea que no pueden, te remite. Yo, por ejemplo, para estimulación medular tengo muy poca experiencia. Entonces, la mayor parte de los pacientes los remito a profesionales que tienen una casuística brutal. Entonces, aunque tardéis más en llegar, cuando llegáis a una persona que ha puesto un montón y lo va a poner muy rápido, muy bien, con muy pocas complicaciones y si no tenéis indicación de ponerlo, lo va a decir y vais a volver a mi consulta. Entonces, en general, ninguno tenemos ganas de complicarnos la existencia. Y te digo que como anestesiólogos, menos, porque estamos habituados a valorar riesgos de cirugías mal indicadas, por ejemplo, o riesgos de pacientes que no se deben operar. Entonces, somos muy conscientes del riesgo de iatrogenia que tiene todo esto. Hombre, de vez en cuando te encuentras con algún joven emocionado, pero en general, pobres jóvenes, ¿no? O con algún viejillo, o todos tenemos un mal día. A veces es la técnica que mejor sabes venga, hacer y te pones y te va mal. Y la cagas y haces daño y puede pasar. hombre, pero Y vamos me a ha ver. pasado a mí, quiero decir, nos pasa a todos. Si no pinchas, estas cosas no te pasan. Y A entonces ver, yo la María. primera, ¿eh? A ver si vais a pensar que yo aquí digo, yo nunca, yo también. Yo A ver, también María, digo. que es que todos somos humanos y por el mero hecho de ser humanos tenemos derecho a errar. O sea, ya Perdona, llegamos Valerín, con que eso. estoy diciendo iatrogenia, que es un palabra. Iatrogenia significa daño, perdóname, daño por un tratamiento médico que hipotéticamente está pensado para mejorarte. Es decir, si yo te hago una infiltración epidural para un dolor lumbar discogénico, por ejemplo, porque tienes una hernia de disco y accidentalmente te pincho la dura madre, sale líquido cefalorraquídeo y tú vas a tener un dolor de cabeza muy intenso de una semana de duración. Eso se llama cefalea postpunción dural. Y eso ocurre cuando yo lo he hecho mal porque sin querer se me ha ido la mano y he pinchado lo que no tenía que pinchar. No te pasa nada, te vas a recuperar, pero eso es una iatrogenia. Es un dolor que yo te genero sin querer por una técnica que me ha salido mal. Vamos, que nos ha pasado a todos, y el que diga que no es que no ha pinchado a nadie, es así. Entonces, ¿qué recomendación nos daría si tras una intervención tenemos efectos secundarios graves? Oye, pues consultarlo, Rosalía. Tendrás que ir a urgencias lo primero, o consultarlo, o ir a la unidad o al servicio donde te han realizado la cirugía si has tenido un mal resultado y decirlo. Intentar hablar con el profesional o con alguien de su equipo para que le lleve, Eso ¿sabes? es complicado. Sí, pero yo creo que si insistes llegas. O sea, al final, como yo digo a los pacientes, si usted después de una técnica que yo le haya realizado está peor y cree que tiene un problema, lo primero es la urgencias y descartado que no tenga nada urgente, se viene a la consulta y yo le veo. Que no le puedo ver, me quedo con los datos y le llamo después a ver qué ha pasado. Pero vamos, no le voy a, quiero decir, no le voy, una complicación hay que verla. Porque a Pon una veces María en tu vida. claro, porque a veces uno piensa que es una complicación y es algo normal, un empeoramiento inicial del dolor para luego mejorar, ¿vale? O sea, complicaciones de verdad es raro. Cefaleas pospunción quizá lo que más, de manipulaciones epidurales. Pero bueno, es Sí. verdad Pero, que pero no todas las técnicas de intervencionismo luego llaman 2 días después, ¿eh? Para ver qué tal no, no, estás. no, no, ninguna. Mira, en el mejor momento de la infanta Sofía, cuando mejor estábamos con enfermeras de dolor, lo antes que podíamos llamar a los pacientes, que lo llamaba enfermería para valorar cómo estaban, era al mes de la técnica y nos parecía un logro, Eva. Al mes se les llamaba, te lo juro, se les llamaba a todos los que eran un bloqueo diagnóstico. Y fenomenal. Lo que pasa es que era una sobrecarga brutal, porque claro, cuando no iba bien, al no poderles ver,
pues al final generabas una consulta con sobrecarga. Y al final los lunes que eran de pacientes que llamábamos que había algo que iba mal, pues al final pues se sobrecargaba mucho y a veces eran pacientes que habían mejorado poquito, que no estaban tan mal, pero que acababan viniendo y es difícil de gestionar. O sea, de verdad que... Yo tengo que decir que en mi unidad sí te llaman. En mi unidad sí te llaman. Te llaman 2 días después, 48 horas después para saber. Pues eso está fenomenal. Eso es que hay un Yo no me personal entrenado y, oye... Yo no me quejo, ya sabes que yo de mi, o sea, yo o sea, puedo reírme mucho cuando voy, que luego salgo llorando cada vez que voy, pero, en fin, si es que somos como una pequeña familia después de tantos años ya, La pregunta, pero Rosalía, que qué recomendaciones podemos dar para los pacientes que llevan más de un año sin una sola revisión. Pues que es una vergüenza, Rosalía, que vayas atención al paciente y que des la lata. Es que si no dais la barrila no te van a llamar, porque el caos que ha habido este año no tiene comparativa, es como si hubiera habido una guerra. Se ha bloqueado totalmente la asistencia y las unidades del dolor, que dependen, somos muchas dependen del servicio de anestesia. La anestesia se ha desmontado para atender COVID. Hemos estado dentro de las UCIs y nuestros quirófanos han sido UCIs. O sea, imaginaos gente con COVID en un quirófano de ginecología intubados. Pues hemos estado así en marzo de 2020. Bueno, y te diré que incluso este verano también hemos tenido algún pico malo, septiembre y tal, ya en la segunda ola. Pero vamos, que hay que reclamar que nos quedéis en casa muy amablemente, pero muy firmemente, por escrito, y una, y otra, hasta que al final el jefe de servicio ya dice, jolín, esta pobre, ¿qué le pasa? Oye, que hay que ver a esta paciente. Ya está, que es ¿vale? importantísimo las reclamaciones, es que no, cuando no nos ven, no nos ven. Pero María, ¿qué hacemos cuando no nos funciona nada? O sea, me explico. Cuando ya no podemos más. O sea, aparte de dar la tabarra y que tú te desesperes y que tus compañeros digan qué hacemos, cómo hacemos contigo, ¿qué hacemos? ¿Qué soluciones podemos tener? Porque, porque a No ver, yo siempre creo funciona. en el tratamiento multidisciplinar. O sea, que a nosotras nos tiene que ver una psicóloga, tratamiento de psiquiatra, evidentemente vosotros tenéis que ser uno de los primeros. ¿Pero qué hacemos? Aparte de no desesperarnos. Bueno, lo primero, que no cunda el pánico. A veces se juntan en fin, pues, tratamientos que no funcionan, técnicas que van mal o que se complican, el dolor que no da tregua o empeora, no funcionan. Yo creo que lo mejor es intentar adelantar la cita lo más posible, intentar contactar con el especialista y volverlo a plantear. A veces es necesario replantear las cosas y repasar la historia clínica a ver en qué punto hemos, digamos, cambiado el foco o el enfoque del dolor y qué técnicas o qué tratamientos se han quedado por el camino y que a veces pasa. A veces ves el dolor de una manera y lo ve tu compañera y ve claramente una sobrecarga en sacroiliaca y el paciente mejora. Y una paciente que a lo mejor le has hecho bloqueos hipogástricos que al principio mejoraban y aunque ella sigue definiendo el dolor como el dolor, realmente el dolor ha cambiado y ahora tiene otra cosa. Es que a veces es necesario una reevaluación del dolor, una reexploración, volver a ver dosis de fármacos, cómo podemos hacer un cambio. Si estás en tratamiento con opioides mayores que inicialmente funcionaban y ya no, pues quizá una rotación para luego ir haciendo un pequeño descenso. Bueno, ya sabes que yo soy pro descenso de opioides mayores, pero bueno, por dar y luego a veces hay que ver qué es lo que está pasando. A lo mejor el dolor ha empeorado, pero son otras cosas también lo que han empeorado. El dolor crónico es el mismo y hay algo más añadido, que a veces es lo que hay que ver. Entonces, para resetear hay que volver con tiempo a la consulta. Y si en la unidad donde te siguen no te hacen caso, el especialista o el generalista que te ve no te hace caso, buscar una segunda opinión. Y si tiene que ser por lo privado, pero que te vean, que te dediquen una hora y que te valore otro profesional lo que se ha hecho con todos los informes. Oh, Lo que de pasa es que, verdad, que claro, estás muy a bien. veces tampoco tienes la respuesta. Dices, ¿y dónde voy? ¿Y a quién consulto? Que no me Es que conoce sabes de lo que pasa, nada que y en eso 20 minutos, ¿cómo me va a decir
en 20 minutos por qué no me ha funcionado, o después de 5 años o 6 sigo igual, ¿no? Es Claro, es que, complicado, Eva. ¿sabes lo que pasa? Que aparte de que nos llegan muchas chicas diciéndonos eso, y a mí yo creo que no hay que rendirse nunca. Bueno, ya lo sabes, ¿no? A mí me ha pasado mil veces. Entras a una consulta y te dicen, es que ya no sé qué hacer contigo. Y es como, bueno, pues si no sabes qué hacer conmigo, dígame, a alguien se le ocurrirá. Pero yo creo que es lo que tú dices, la percepción. Lo que tú no veas, a lo mejor lo ve otro. Y lo que no se te ocurra a ti, y todavía creo que existen muchos médicos que todavía no se han sentado a escuchar a sus pacientes. Bueno, Es eso de que, escuchar. es que yo creo que ese es uno de los problemas. O sea, cuando tú te pones a mirar, muchas veces tú mismo empiezas a leer tu propia historia clínica y dices, ¿eh? ¿Y cómo no he valorado esto? Sí, pero ¿cómo qué dolor aquí hay? Espera, vamos a volver, a ver, ponte de pie, vamos a ver. Cuéntame, ¿y dónde empieza? ¿Dónde acaba? Espinopresión, mueve cadera, mueve no sé qué. ¿Hace cuánto que no te pide una resonancia? ¿Hace cuánto no te pide un electromiograma? No sé, volver a resetear. Y a veces, cuando ese mismo paciente lo ve un profesional distinto, le pide cosas y lo valora de otra manera. Y bueno, ¿por qué no? El dolor tiene tantas maneras de ser tratado como profesionales somos. Es que cada uno tenemos una manera de trabajar. Hay médicos, hay profesionales que tiran más de fármaco, otros que tiran más de técnica, otros que ni una cosa ni otra y derivan a otra persona. Pero en cualquier caso, si va mal, hay que volver a mirar desde el principio. Y si Mira, puede a mí ser, ¿el qué? nos preguntan que si se forma en escuchar a los pacientes. Bueno, ahora hay unos cursos obligatorios de humanización que lo está haciendo los de nursing, las chicas de Nursing Now, de humanización en pacientes. O sea, les obligan o sea, dentro de los cursos de medicina, Pero les yo creo, obligan. a ver, pero yo creo que eso tiene un carácter muy cosmético. O sea, yo pienso que realmente la consulta no se graba. Bueno, hay algún paciente que graba, pero generalmente no se graba. ¿En serio? Pocos, pero alguno. Yo he visto a alguno No, grabando y esto como, nunca. hostia, tío. Sí, sí. Pero bueno, a mí no me importa, no tengo nada que ocultar. O sea, quiero decir, yo soy muy clara y muy. Es decir, cuando algo no sé, lo digo, y si veo que no puedo hacer más o no termino de verlo tan bien, que a veces también, a veces es un poco duro escucharlo, pero si yo veo que no, que no mejora al paciente, que puede empeorar o que ha empeorado y que no lo tengo claro, vuelvo a resetear, pedir pruebas y empezar. O sea, yo no tengo, a mí no se me quedan los anillos, en absoluto. Ya, bueno, pero es que, a ver, si es que es. Mira, yo es que me quedo igual, graba en las consultas, o sea, yo es que me quedo muerta, yo jamás he grabado un especialista, nunca. Y ya A que ver, voy, ¿eh? piensa que hay muchos pacientes también, hay muchos pacientes que tienen problemas, litigios serios laborales, que están pagando un abogado, que se están dejando la pasta por ahí, no tienen ingresos, están con una lucha con la seguridad social para reconocer una invalidez que a lo mejor les han puesto 200 pegas. Hombre, yo creo que hay maneras mejor de llevarte a los médicos a tu terreno que grabarles, porque tú lo Sí, explicas y todo el mundo entiende que tú necesitas que te ayuden y vas a hacer lo posible por ayudar en los informes, lo que puedas, pero con él y con todos, ¿no? Que no hace falta grabar. Bueno, pero bueno, mira, hay tanta gente, igual que hay profesionales de todo tipo, hay pacientes de todo tipo. ¿Qué te voy a claro, contar? es que cada persona es un mundo. Claro, entonces, la escucha es fundamental, mira, lo dice Cristina, que la escucha es fundamental y se ha perdido la escucha. Ten en cuenta, Cristina, aparte de las ganas que tengas de escuchar, que eso es verdad que depende de cada uno, también hace mucho el tiempo. Si yo dispongo de 10 minutos por consulta sucesiva para ver qué te ha pasado en un año, pues es que son 10 minutos, que nunca son 10, que van a ser 20. Pero claro, acumula, acumula, acumula. Es decir, los listados tampoco están pensados para fomentar esa relación médico-paciente, están pensados para como quien tiene las coles de Bruselas y las cosas así con la pala y las tira, ¿sabes? Y eso no es. Sí, o sea, Sí, 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 sí. es que eso es una mierda. Entonces, depende mucho del profesional. Claro, dice Rosalía, suele llegar con nervios. Claro, seguro. Muy nervioso porque te juegas mucho, tienes dolor y es difícil
Entonces, o ha cambiado mucho tu situación o sigues teniendo mucha necesidad de ayuda y claro que llegas nervioso, pues no sabes qué te vas a encontrar. Normal. Hombre, pero yo siempre he comparado eso con cuando yo estaba trabajando y me Mm, llegaba una clienta muy complicada. Había clientas, como tú dices, de pacientes de todo tipo. Entonces, sí, yo tenía media hora para atender a esa clienta. Entonces, esa clienta tenía que explicarme lo que quería. Yo tenía que entenderla y en media hora tenía que atenderla para que saliera. Entonces, esa comunicación que existe, yo creo que evidentemente no tiene nada que ver salvando las distancias, pero claro, vosotros tenéis 10 minutos para que yo te explique algo, tú interpretes y entiendas lo que yo te estoy explicando con mis palabras, y entonces se crea ahí o sea, es súper es complicado, difícil, es porque tú tienes difícil. que reinterpretarlo, yo te cuento, y con mis palabras me tienes que entender. Claro. Mira, Entonces, dice Luca que yo me hago un listado de preguntas para que me cunda la consulta. sí, Pues haces muy bien. Pasa es que luego es verdad que llegas ahí y entre que estás hablando y tal se te olvidan la mitad, pero bueno, a mí los listados de preguntas sí que me gusta que me los den antes de empezar a hablar para que no se me olvide tocar los puntos que me están contando, ¿no? Y que son muy son útiles, ideas claro. fantásticas. Yo además siempre les digo que se hagan, cuando son pacientes con dolor, siempre a mí me funciona muy bien, o me funciona muy bien, es hacerme diarios de dolor. O Claro, sea, yo siempre normalmente siempre llevo agenda claro, muy y yo bien. siempre llevo diarios de dolor. Voy poniéndolo por grados, y me duele mucho, me duele poco. También es verdad que me acostumbré a la escala EVA, entonces es para mí más rápido. Pero los rescates que necesito y tal, entonces yo los voy apuntando. Pero sí que es verdad que no todo el mundo se acostumbra a eso. Entonces, es complicado hasta que empiezas a llevar un ritmo de ser paciente crónico, porque acostumbrarte a ser paciente crónico ya es difícil para nosotras. Tienes que asimilar que eres paciente crónico y ya es todo un trabajo. Oye, me están avisando que nos quedan 3 minutos. Eh, María, se me ha pasado la hora volando. Yo es que contigo ya Ya, sabes y que... a mí también, yo me quedaría aquí, vamos. Bueno, mañana nos vemos. Sí, mañana Mañana nos tenemos vemos. una, Pero mañana mañana tenemos una mesa super multi. cita a las 12 de la mañana. No, tú y yo nos vemos antes, porque... Sí, un poquito antes. Un poquito antes. Pero, pero mañana tengo que decir que tenemos una super mesa de la cual estoy mega orgullosa. Me hace muchísima ilusión sentarnos a todos ahí. Pues tenernos a todos enfrente. Yo es Qué que tengo bien. que decir que os adoro. O sea, para mí este proyecto es súper importante, pero teneros a todos enfrente, poder teneros a todos enfrente es un lujazo. Bueno, Pero haber, y tú. haber tenido la oportunidad, después de todos los años que nos conocemos, de hacer esto contigo para mí ha sido un sueño hecho Bueno, realidad, pero María. ya, yo ya te dije que yo me apuntaba a la fecha y me apunté a la fecha y tal. Lo único que es verdad que el viernes pasado, que era cuando me tocaba, era un viernes un poco complejo. Pero Bueno, pero vamos, no te preocupes. ya está. Pero lo siento en el alma tener que decirte que ha sido un exitazo y que lo tenemos que repetir. O Bueno, sea, pues lo nada, siento. ya sabes, cuando quieras. Yo a calzón quitado, ya sabes. Yo ahí repetiremos porque de luego es un lujazo siempre tenerte y es que no te puedo dar más las gracias por ser tan maravillosa como siempre. O Hija, por sea, favor, no, no tienes que pero darlas. escúchame, tengo que decir algo más de ti. Aparte de estar en la Sociedad Española del Dolor, que hacéis un trabajazo brutal formando a médicos y a pacientes, también estás en mi curso favorito, el de paciente experto en Hombre, dolor crónico. hombre, por supuesto, el curso paciente experto. Vamos, donde os También colabora, conocí. que no para. No, no, pero a ver, el curso además de paciente experto lo organizan genial porque tienes clarísimo cuándo das tus clases y lo organizas con mucho tiempo. O sea, ahí no puedes decir que te pille el toro, porque ahí rápidamente, vamos. Vamos, pero que sepas que es mi cuarto año en ese curso y hasta que no me echen seguiré repitiendo. Claro, pues muy bien. Ay, mira, Eva, viendo tu cuadro de detrás, esto es un guiño a Isabelita, de pan y Bueno, pinillo. mira Que la esta es ilusión que la va. funda de mi cargador de móvil, que la llevo conmigo en mi bolso, pero tengo Pero otra yo es que, bolsita para llevar es, mis enseres de aseo, para llevar a quirófano. bueno, pues es que yo tengo, no la tengo aquí porque la tengo en otra habitación. Yo tengo su funda de gafas, lo tengo de estuche. O sea, que flipa. Ay, mira, espera, sí la tengo aquí, espera. Que además, mira, está aquí, se me había olvidado. Míralo. Claro, muy bien. Es que no puedo ser menos. ¡Oh, qué ¡Ay, qué mola! Y mono! mi sobrina es súper fan, tiene lo mismo. ¡Qué monísimo! Ay, Pues hija, que pues esa sepas, no la tengo, yo la quiero. Isa, yo quiero mira, esa qué también. bonita.
Pues la tengo de estuche. Buenísimo. Pues que sepas que Pani Pepinillo estará con nosotros este mes también. A final de Qué mes, bien. el último live, el último viernes, estará también con nosotras. Pues O nada, sea pues que, ahí estaremos de espectadora, claro que sí. hombre, porque, bueno, está diciendo que muere de Mira, amor. ahí está. Mira, O mira, sea mira. que, porque además le dije que lo sentía muchísimo, pero que yo tenía que tener a mis pulgas conmigo. Bueno, ya sabes Bueno, lo es que yo una soy. O monada el sea, cuadro, me encanta. Esa mucha envidia, te voy a copiar. hombre, es que ya, yo es que, o sea, yo Pan y Pepinillo para mí, es que esa promoción fue maravillosa. Esa Sí, promoción la verdad es que, pero es que sois pacientes, a ver, muy especiales. O sea, es que tenéis mucha energía. Si es que nos ponéis las pilas, que ponéis las pilas a todo el mundo alrededor. Es como que de bueno, la desgracia sacáis, es como, no me va a parar, esto no me para, venga para adelante. o Cambiamos sea, la vida, pero os vais a enterar. O sea, es alucinante, de verdad. No sé. han salido proyectos muy bonitos de ese año. Sí, claro Así que que, sí. pero todo gracias a vosotras, ¿eh? Pues gracias a vosotras, que lo sepáis. O sea, gracias a todo lo que aprendimos de vosotros, ahora estamos aquí. O sea, yo lo diré y lo diré siempre. Todo ese año, eh, todo lo que aprendimos, nos disteis la capacidad de poder estar aquí hoy haciendo lo que hacemos. O sea, yo es que no puedo estar más agradecida a eso. Porque ese año yo creo que despertamos todos. Y yo orgullosa, tío, Isabel, de veros. yo, todos, o sea, todos, todos. O sea, por eso es que no podemos dar más las gracias. Así Jo. que, pero bueno, vamos a cerrar ya, porque es que si no, no cierra Isa. Eh, orgullosa estoy yo de tenerte hoy aquí, de verdad. Bueno, mil gracias por contar A ti. conmigo hoy y Ya te mañana. pillaré otro día por ahí en plan, María, Ya sabes, y yo me dejo liar vamos rápido. a hablar de dolor otra vez. Soy fácil, Oh, ya lo sé, ya lo sé. soy Entre que tú eres facililla. fácil y que a mí yo rápido te pillo. Pues eso, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy, a todas las personas que nos han visto. Si tenéis alguna pregunta, pues nos las enviáis y ya se las haremos llegar a María y cuando tenga un rato en toda su pedazo de agenda y todas esas cosas que tienes que hacer. Uniros a Tu Vida Sin Dolor, que es una web divulgativa maravillosa. Claro que sí. No, bueno, no, de eso Sí, nada. sí, Y no, no, mañana no digo que cierres. bueno, que ahí la tenéis, que no nos hemos ido, Sí, que sí, seguimos claro. donde siempre. Y mañana tendremos a María, a doctor Francisco Gómez, uy, Francisco Gómez, ya no sé lo que digo, Francisco, Francisco Carmona, Laura Ranz y Soledad Campos Sí, en señora. nuestro Zoom. Así que, Eso es, genial. muy bien. Muy Pues bien, nada, nos vemos preciosa. Pues mañana más y mañana. mejor. Hombre, Un besazo enorme. muchísimas gracias por todo. Anda, Chao, a ti chao. siempre. Hasta Chao, mañana. chao, chao.